¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, Lice. ¿Qué tal el fin de semana? Largo. Todo tranqui, Lice. Qué bueno. ¿Qué tal ahorita, Lucila? Buen día. Todo bien nomás, licenciado. Qué bueno. Bien, como siempre, empecemos hasta que ingresen sus compañeros, aunque falta un minuto. Allá es. Empecemos con una noticia de Estados Unidos y el petróleo, a ver qué novedades. Y después empezamos las exposiciones. Ya hemos concluido y vamos a ver algo de normas de origen de la Organización Mundial de Comercio, que en realidad es lo mismo, ¿no? Pero vamos a volver a recapitular. Compartamos. Buen día, Lice. Buen día, Luz Alcira, ¿cómo estás? Bien, Lice, gracias, con frío. Sí, frío, ¿no? Después de una semana larga, digo, feriado largo. Ya, comencemos. Esta fuente de petróleo es casi 100 veces más grande que la reserva de Estados Unidos. Al contrario de lo que tiende a pensarse, Estados Unidos es el primer productor de crudo. Arabia Saudita y Rusia son, respectivamente, el segundo y tercer productor, aunque las reservas de ambos son mayores que las de Washington. El que Estados Unidos ocupe ese lugar es gracias a la técnica de la fracturación hidráulica, o fracking, que se desarrolló espectacularmente durante los dos últimos ciclos alcistas de la década pasada. Pero ese mismo boom causó el declive del fracking y con él de la producción petrolera del país. Así llegamos al desquiciamiento del mercado energético actual, causado por la agresión rusa a Ucrania, que ha obligado a la administración Biden a pedirles a todos los productores extranjeros. Estaba viendo, perdón. Se me ha salido del... Está bien, ¿no? Sí, se estaba viendo y escuchando bien, Lice, pero ya se salió. Que ayuden a estabilizar el mercado. Esas iniciativas fracasaron de la peor manera. Los árabes ni siquiera le respondieron el teléfono a la Casa Blanca, y el acercamiento a Maduro salió tan mal que de momento nadie quiere oír del asunto en Washington. Y es que hasta Dakota del Sur produce más petróleo que Venezuela. La verdad es que todo esto pudo evitarse porque Estados Unidos posee una fuente de petróleo 100 veces más grande que sus reservas extraídas. Pero el problema radica en que, aunque independiente energéticamente, el gobierno de Estados Unidos no controla la producción de hidrocarburos, lo hace el mercado. Así que dependerá de ese mercado que el país logre contener la actual escalada de precios y de una conciencia ambiental más realista. ¿Cómo es que tiene 50 veces más petróleo que sus reservas estratégicas acumuladas? Analicemos con profundidad el asunto. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Los últimos dos ciclos de precios petroleros altos anteriores al actual aceleraron dos tendencias. La primera, el uso del fracking, que ya existía, pero que enfrentaba restricciones ambientales e incertidumbre económica. La segunda, la transición hacia las energías verdes. Pero a la par, las mismas fuerzas de mercado pusieron en marcha la mengua del fracking. Sí, parece contradictorio, sin embargo, no lo es. Y es así porque el eje del comportamiento del mercado petrolero estadounidense es precisamente ese, es un mercado abierto, no como la OPEP o la OPEP Plus. Eso significa que está regido por la oferta y la demanda en un contexto en el que el gobierno no fija los precios.
¿Te imaginas a Biden vestido como jeque árabe reunido con los productores petroleros privados de Texas o Dakota del Sur y ordenándoles que abran o cierren producción? Aunque durante la primera mitad del siglo pasado, cuando Estados Unidos dominaba el mercado petrolero, el único ente estatal capaz de fijarle precios al petróleo fue el estado de Texas. Pero actualmente en Estados Unidos no existe algo como Aramco, el gigante petrolero estatal saudí. Por eso, la producción va a depender de las fuerzas económicas y no del decreto de un ministro. Así, durante la última subida de precios anterior a la actual, extraer petróleo mediante el fracking era redituable porque este método es más costoso. Quienes extraían petróleo usando este método recuperaban la inversión con un barril a más de $100 y obtenían retornos fabulosos. Sin embargo, a medida que la oferta crecía y el barril caía, el fracking se hacía inviable. Ahora, al inicio de este nuevo boom causado por la guerra en Ucrania, una de las razones que impide un aumento rápido de la producción en Estados Unidos son los inversionistas que no quieren ser castigados de nuevo. Durante la última década, muchos de ellos perdieron miles de millones de dólares cuando la industria privilegió la expansión sobre los beneficios, lo que empeoró cuando también estos cayeron al disminuir el precio del barril. Como Washington no puede ordenar un aumento de la producción, tiene que recurrir a medidas como la liberación de 180 millones de barriles de su reserva estratégica, mientras presiona por una reconfiguración de su mercado. Esa reconfiguración apunta a todo el petróleo que yace bajo la superficie del país y que excede por mucho sus reservas estratégicas. Estados Unidos tiene 35.230 millones de barriles debajo del suelo. Según World of Matters, en 2016, las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos alcanzaban los 35.230 millones de barriles, lo que colocaba al país en el lugar número 11 del mundo, con poco más del 2% de las reservas mundiales. Al mismo tiempo, Estados Unidos es el primer productor con casi 15 millones de barriles diarios, en su pico más alto antes de la crisis sanitaria, y el primer consumidor con casi 20 millones de barriles diarios. Esto significa que las reservas probadas del país alcanzan a lo sumo para 5 años, con el consumo actual, sin importaciones y sin considerar las reservas no probadas. Cuando se incluyen las importaciones, el país cubre su necesidad de energía con unos 7 millones de barriles comprados en el exterior. Una pequeña fracción de ellos venía de Rusia con unos 700.000 barriles, justo la cantidad que le suplía a Venezuela antes de las sanciones de 2019 por sus violaciones de los derechos humanos. Pero por más que el boicot estadounidense contra el petróleo ruso afecte una parte tan pequeña de su demanda, los precios suben porque se trata de un mercado global que, además, está estructurado de una forma particular. Y en esto también tiene que ver el giro de Arabia Saudita hacia China, lo que ha resentido la histórica alianza de aquel país con Estados Unidos. Entonces, sin poder torcerles el brazo a los productores, la medida más inmediata al alcance de Washington es más simbólica que efectiva. Estados Unidos solo tiene 582.4 millones en sus reservas en almacenes. Estados Unidos declaró en marzo que liberaría 30 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo. Aunque no es el único país, ya que hay otros agrupados en la Agencia Internacional de Energía, o IEA, por sus siglas en inglés, han ofrecido 30 millones de barriles adicionales. Este movimiento, que busca mitigar las alzas en los combustibles que causó la invasión rusa a Ucrania, solo ha sucedido 4 veces en la historia desde la creación de la IEA en 1974, como respuesta al embargo de la OPEP un año antes. Cuando la Casa Blanca anunció su liberación de reservas, la portavoz, Jen Psaki, dijo textualmente: "Los Estados Unidos estaban preparados para usar cada herramienta disponible y limitar la disrupción en el mercado energético mundial". Esa declaración sugiere que la administración Biden estaría dispuesta a liberar más reservas, un movimiento que torna aún más agresiva la jugada inicial. Incluso supera la liberación de 50 millones de barriles hecha en noviembre para reducir los precios de la energía que ya estaban altos. Y lo es porque los 30 millones de barriles diarios que Estados Unidos pondría en el mercado se extenderían por un periodo de 6 meses. Cuando Biden hizo el anuncio inicial de 30 millones de barriles en marzo, esto representaba una pequeña fracción de los 582.4 millones de barriles que conforman su reserva almacenada en febrero. Pero luego, la cifra indicada en barril, de liberar unos 180 millones de barriles, ya no luce tan pequeña en comparación con esa reserva estratégica. Todo esto es un indicativo de que no es por la liberación de barriles de la reserva estratégica como Estados Unidos hará que se abaraten los combustibles fósiles. Tampoco, al menos no en el corto plazo, podrá lograr una estabilización del mercado usando fuentes verdes. Y ya se ha visto que además no contará con los grandes productores para lograr esa meta, así que solo les queda un as bajo la manga: volver al fracking. El petróleo que Estados Unidos puede extraer con fracking es 50 veces más que sus reservas acumuladas.
Sí, la alternativa está ahí. El petróleo que Estados Unidos puede extraer vía fracking es 50 veces más que sus reservas acumuladas. Con él no hay que llamar a los árabes o intentar un acuerdo imposible con el régimen de Maduro. Pero no es sencillo reactivar esta fuente al nivel que alcanzó hace una década. A los obstáculos económicos se le suman frenos ambientales. Recordemos que Biden llegó a la Casa Blanca con el apoyo de la ala más radical de su partido, que tiene como uno de los ítems más importantes la transición energética. La influencia de esta facción sobre el tema ambiental dentro de la nueva administración se traduce en el así denominado New Green Deal, un paquete de medidas económicas que garantizarían una transición ecológica. El paquete no pasó en el Congreso y es muy poco probable que lo haga luego de que, como previsiblemente se aprecia, el Partido Republicano tome el control de ambas cámaras en noviembre. Pero aún así, Biden tiene cuesta arriba desligarse de la agenda ambiental de su partido. Ahora bien, ¿por qué si el fracking luce como la mejor alternativa, Estados Unidos no alinea todos sus recursos hacia ella? Ya expusimos algunas de las razones. Sin embargo, hay otras. Las petroleras perdieron $78 billones entre 2005 y 2017. Ya habíamos aludido a esto cuando hablamos sobre cómo el fracking prefirió expandirse a costa de los beneficios de los inversionistas, y estos, después, recibieron un golpe más duro cuando los costos se hicieron insostenibles, en el momento en el que el barril cayó. En total, las pérdidas ascendieron a $78.000 millones durante los 2 ciclos alcistas de la década pasada. Es esa experiencia la que mantiene a los inversionistas lejos de las compañías de fracking, produciéndose así el aparente sinsentido de no querer arriesgarse a producir más petróleo justo en un momento alcista. ¿Por qué Estados Unidos frenó la producción de petróleo? Estados Unidos frenó su producción petrolera por el mercado, como lo señalamos al inicio. Justo antes de que iniciara lo peor de la crisis sanitaria en 2020, el país alcanzó su pico de producción con 15 millones de barriles diarios, pero la crisis sanitaria hizo que la demanda colapsara, a lo que le siguió la producción. En abril de 2020, el WTI se llegó a cotizar en negativo en los mercados a futuro. En mayo de ese año, la producción estadounidense se había derrumbado 3 millones de barriles diarios. En ese momento, muchas petroleras quebraron, mientras que cientos de trabajadores abandonaron el sector para no volver. Entre las más golpeadas estuvieron las compañías que usaban el fracking como método de extracción, que además ya estaba al límite por la caída de los precios luego del último boom. Desde esos días, la demanda se ha recuperado a los niveles prepandemia, pero no la producción. En marzo de 2022, la producción en suelo estadounidense alcanzó los 11.6 millones de barriles diarios. ¿Por qué Estados Unidos no puede aumentar la producción petrolera? No puede hacerlo fundamentalmente porque es una economía de libre mercado. Minutos antes explicamos cómo funciona el cártel petrolero, que es la OPEP. Nada de oferta y demanda, solo decisiones políticas. Mientras que en una economía de mercado no hay forma, por ejemplo, de obligar a los inversionistas a poner dinero en el fracking. Sin embargo, también hay otras razones, una política y la otra económica. Veamos. Al mismo tiempo que Biden apunta su dedo acusador contra las petroleras, estas le responden que una parte de su incapacidad para producir tanto como lo hacían antes de la crisis de 2020 se debe a sus políticas hostiles. Las petroleras tienen un argumento cuando señalan que en las oficinas del gobierno se apilan 9,000 permisos de explotación, muchos de ellos anteriores a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Pero lo cierto es que los permisos de explotación solo son un paso administrativo más en el camino que permite que una compañía saque petróleo del subsuelo. Hay otros y la administración no siempre los facilita. Por otra parte, la naturaleza misma de la industria es un obstáculo. Ya te contamos que parte de la producción cerró por la crisis y que otra ya lo había hecho por la caída de los precios anterior. Pues bien, reactivarlas requiere de materiales y mano de obra que no están a disposición inmediata de la industria. Un solo ejemplo basta para ilustrar el punto. La arena muy especial que se usa en el proceso de fracking es una materia prima que escasea. Las compañías petroleras niegan que sea la avaricia lo que les impide aumentar la producción. Dificultades técnicas y económicas como estas forman parte del abanico de argumentos que ofrecen las petroleras para negar que no hayan aumentado la producción solo por avaricia. Sin embargo, The Wall Street Journal cita a ejecutivos petroleros, quienes manifiestan que hay inversionistas que todavía están preocupados por las pérdidas en el pasado reciente y que creen que las compañías podrían gastar demasiado si vuelven a una etapa de rápido crecimiento. Hay una anécdota reciente que permite clarificar la postura de las empresas petroleras más allá de su retórica. En diciembre del año pasado, 30 tanqueros cargados con gas natural estadounidense cambiaron sus destinos originales alrededor del planeta, desde Brasil hasta Sudáfrica, para redirigirse a la Unión Europea. Ese movimiento no se debió a la presión indebida del Departamento de Estado o a que los ciudadanos de Houston quisieran donar gas a sus hermanos en Lituania.
La jornada de esos barcos estuvo determinada por las poderosas fuerzas de la oferta y la demanda. Las tres incertidumbres del mercado petrolero. De alguna manera te hemos hablado de ellas en las otras partes del video, pero vamos a resumirte estas tres incertidumbres en esta sección. La primera es lo que harán los países de la OPEP mientras las sanciones occidentales surten efecto y degradan a la economía rusa. Sí, ya hemos visto cómo no respondieron las peticiones de Washington para bombear más petróleo, pero aún queda el posible acuerdo con Irán, que si bien está detenido en este momento por culpa de Rusia, podría modificar el pacto de suministro que logró la OPEP+ en 2019. La segunda es la duda sobre si la capacidad de producción petrolera estadounidense, a partir del fracking, pueda satisfacer la demanda. De ella es de la que más hemos hablado y es, al mismo tiempo, el único factor que puede controlar Estados Unidos. Por último, está la volatilidad de los precios, que no siempre responden a las medidas que han funcionado en el pasado. Por ejemplo, ¿cuán profundo será el impacto sobre la demanda del actual rebrote del invasor sanitario en China? ¿Compensará la presión sobre los precios que genera la guerra en Ucrania? ¿Qué pudiera hacer Estados Unidos para aumentar su producción de petróleo? Aunque parezca contraintuitivo y además es poco probable, lo primero que debería hacer Estados Unidos es dejar que las fuerzas del mercado hagan su trabajo. Cuando el barril alcance cierto nivel, será atractiva de nuevo la extracción usando fracking. Pero antes de eso, la clase política debe aceptar que las metas ambientales que Biden incluyó en su campaña y que son tan caras, deben como mínimo posponerse. La transición verde no está a la vuelta de la esquina y hoy las energías fósiles siguen moviendo al mundo. Cuando se suma eso a la incertidumbre sobre cuánto durará la guerra en Ucrania, se entiende la necesidad de menos ingenuidad en la política. Pero hay un punto adicional, tal vez más importante. Sin violar los principios de su economía libre, un artículo de la revista The Atlantic recomienda que el país empiece a considerar a su industria petrolera como el bien estratégico que es, y no solo como un sector más de su economía. Puede ser todo lo ambientalmente hostil que dicen los ecologistas, pero el fracking le dio la independencia energética a Estados Unidos, que luego el mercado le quitó. Justo ahora no parece probable que el país consiga recuperar ese estatus por un medio diferente al mismo fracking. Pero antes, el mercado debe hacer su magia y convencer a los inversionistas para que se arriesguen en el fracking otra vez. Mientras esto sucede y con la obvia excepción estadounidense, las compras que hace Occidente de petróleo ruso ponen en las arcas de Putin casi $300 millones diarios. Y la cantidad aumenta a medida que la energía se hace más cara, y de paso con la vehemencia de los jeques saudíes. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que... Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Después de un feriado larguito y con frío, están abrigados, ¿no? Porque si no, se van a resfriar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, dicen. Muy bien, vamos a llamar lista, pero se me hace que están todos. Milagro. Milagro del 1 de mayo debe ser, ¿no? Aunque con frío están todos. A ver, vamos a ver. Fernanda Nayeli Álvarez, Presente. Giovanna Antelo, Listen dijo que le escribió pidiéndole licencia. Giovanna Antelo, Sí, listen. Dana Lisset Carballo, Presente, Licen. Mayerly Cardona, Presente, Licen. Juan Manuel Castedo, Juan Manuel. No están todos entonces. Esdenca Belén, Presente, Licen. Gustavo Rolando, Presente, Licen. Luz Alcira,
Presente, Licen. Patrick Ismael, Presente, Licen. Milena Dayana, Presente, Licen. Laura López, Presente. Maribel Rivero, Presente, Licen. Fernando Rubín, Presente, Licen. Paula Andrea Sanabria, Presente, Licen. Juan Antonio Taborga, Presente, Licen. Valcira Ninet, Presente. Jennifer Beizara, Presente, Licen. Lucila, Presente, Licen. Pablo Sebastián, Presente, Licen. Tiago, Presente, Licen. ya, ok, la mayoría, ¿no? Bien, señores, estamos a un día del final de nuestras clases. Mañana es la entrega ya del trabajo del proyecto final. Lo revisamos un poco. Y al día 5 es directamente el examen, ¿no? Hoy también es la entrega de la unidad 4 de la guía MAP. Hoy voy a revisar todo lo que corresponde a los trabajos, porque hoy día concluimos ya las exposiciones y voy a subir los trabajos también para que puedan tener para repasar para el examen final. Bien, entonces, Lice, doctor, Lice, me voy a conectar de mi celular, pasa que tengo que llevarle al colegio a mi hermanita. Me voy a estar con la cámara desactivada un ratito. ya no hay Por favor. problema. Es que no están mis padres. Ok, a ver. Bien, como le estaba comentando, entonces tenemos hoy nuestras últimas exposiciones, Mercosur y Comunidad Andina. Con eso concluimos. Mañana la entrega del proyecto final para irlo revisando. Y el día 5 ya es el examen final. Hoy, si concluimos temprano, vamos a ver algo de normas de origen dentro de la comunidad, perdón, de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Ya? Y mañana vemos lo de la LADI y de la comunidad andina y del CENAVEX, si es que nos da para que podamos ver las páginas y ustedes puedan buscar mayor información cuando requieran, ¿no? Muy bien, entonces empecemos de una vez. Pueden compartir Fernando, Paula, Iván. Ya, Licen, enseguida. ¿Se ve? Se ve muy bien. Ya, buenos días, licenciado, buenos días, compañero. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el Acuerdo de Complementación Económica número 36, Bolivia-Mercosur. Los integrantes son Fernando Rubín de Celí, Iván Antonio Taborga y mi persona, Paula Andrea Sanabria. Bueno, como introducción, el 17 de diciembre de 1996, Bolivia y Mercosur se suscribieron al Acuerdo de Complementación Económica número 36, más conocido como el AC36, que entró en vigencia el 28 de febrero de 1997, más que todo con el objetivo de formar una zona de libre comercio en un plazo máximo de 10 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Este acuerdo reemplaza al AC34. El relacionamiento formal de Bolivia con el Mercosur como un esquema de integración se inicia paralelamente a la firma del Tratado de Asunción. En diferentes oportunidades, el Mercosur expresó que tenía mucho interés en explorar conjuntamente con Bolivia en distintas modalidades
y alternativas para poder concretar una mayor vinculación comercial. El acercamiento de Bolivia con el Mercosur se basó en 3 elementos centrales, los cuales serían la homogeneización de los acuerdos de complementación económica que Bolivia tenía con el vigente bilateralmente con cada uno de los 4 estados partes del Mercosur, la obtención del estatus de observador en diferentes grupos de trabajo del Mercosur y la negociación de un acuerdo de una zona libre de comercio. Los países actuales e idiomas oficiales del Mercosur. Bueno, actualmente el Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y Bolivia encontrándose en un proceso de adhesión. Entre los idiomas oficiales es el español y el portugués. Asimismo, además otros países que son partes de la LADI pueden participar en asociaciones del Mercosur, en reuniones, perdón, del Mercosur, para tratar intereses comunes, tales como puede ser la integración política, económica, social. Esto siempre y cuando sea en carácter de invitado. Esto significa que tienen derecho a voz pero sin voto. Son llamados estados asociados y están compuestos por Chile, Colombia, Ecuador, Perú y más reciente Guayana y Surinam. Bueno, entre los 4 objetivos principales es establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica, el cual contribuye a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos. Formar un área de libre comercio entre las partes contratantes en un plazo máximo de 10 años, como ya mencionamos, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no arancelarias que afectan al comercio recíproco. Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física con especial énfasis en lo que es la liberación de las comunicaciones y del transporte fluvial y terrestre y en la facilitación de la navegación por la hidrovía Paraná-Paraguay, Puerto Cáceres, Puerto Nueva Palmira, y establecer un marco normativo para la promoción y la protección de las inversiones. Entre las disposiciones del ACE 36 tenemos el régimen general de origen, la cláusula de salvaguardia, tratamiento de materias en tributos internos, prácticas desleales del comercio internacional, dumping y subsidios, y prácticas restrictivas de la competencia, incentivo de las exportaciones, solución de las controversias, valoración aduanera, normas y reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias y otras medidas conexas, complementación e intercambio por sectores productivos, promoción e intercambio de información comercial, servicios, integración física, inversión y doble tributación, cooperación científica y tecnológica y administración y evaluación del acuerdo. Esta vez basándonos más que todo en el régimen general de origen, anexo 9. Tenemos régimen de origen, Mercosur. En el artículo 1, el presente anexo establece las normas de origen aplicables al intercambio de mercancías resultante del acuerdo de complementación económica, celebrado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y estados partes del Mercosur por una parte y el gobierno de Bolivia por otra. En el artículo 2, a los efectos del presente anexo se entenderá por más que todo las definiciones, materiales que comprenden las materias primas, insumos, productos intermedios y partes y piezas utilizadas para la elaboración de mercancía. Tenemos la NALADISA, que identifica la nomenclatura arancelaria de la Asociación Latinoamericana de la Integración, Sistema Armonizado. Partida, que se refiere a los primeros 4 dígitos del sistema armonizado para la designación o codificación de las mercancías o de la nomenclatura NALADISA. Y el salto de partida, que sería el cambio de la clasificación arancelaria a nivel de 4 dígitos del sistema armonizado para la designación y codificación de mercancías de la nomenclatura NALADISA. Le cedo la palabra a mi compañero Iván. Muy buenos días, licenciado. Yo voy a seguir exponiendo sobre los artículos de las normas de origen. Artículo 3, las partes contratantes aplicarán a las mercancías sujetas al programa de liberación comercial del acuerdo el presente régimen de origen sin perjuicio que el mismo pueda ser modificado mediante la resolución de la Comisión Administradora del Acuerdo. Artículo 4 es la calificación de origen.
Serán consideradas todas las mercancías que sean elaboradas íntegramente en el territorio de una o más de las partes signatarias. Esto quiere decir que la elaboración de la mercancía, cuando son utilizadas únicamente y exclusivamente solamente los materiales originarios. Las mercancías de los reinos mineral, vegetal y animal. Esto incluye la caza, la pesca, lo extraído, lo cosechado, lo recolectado y y los productos del mar extraídos fuera de sus aguas territoriales, patrimoniales o zonas económicas exclusivas por barcos de su bandera o arrendados por empresas establecidas en su territorio. Las mercancías procesadas a bordo de los barcos que fabrica registrado o matriculado por una de las partes signatarias. Y las mercancías elaboradas con materias no originarias siempre que resulten de un proceso de transformación realizado de los territorios de las partes signatarias que le confiera una nueva individualidad. No serán consideradas originarias los materiales o insumos no originarios que consisten en simple montaje o embalaje, fraccionamientos en lote, volúmenes, selección, clasificación, marcación, composición de surtidos de mercancía u otras operaciones. Las operaciones destinadas a asegurar la conservación de los productos durante su transporte o almacenamiento, las operaciones tales como el simple desempolvamiento, zarandeo, descaramiento, desgrane, maceración, secado, entresaque, clasificación, selección, lavado, pintado y recortado. La simple formación de juegos de producto. El embalaje, envase o reenvase, la división o reunión de los bultos, la aplicación, etiquetado, signos distintos o similar. Siguiente. Artículo 5. Requisitos específicos del origen. Las partes contratantes podrán acordar el establecimiento de requisitos específicos en aquellos casos en que estime que las normas generales antes fijadas no resulten adecuadas para calificar el origen de una mercancía o grupo de mercancía. El artículo 6, en el establecimiento de los requisitos específicos del origen a que se refiere el artículo 4, así como en la modificación de dichos requisitos, la Comisión Administrativa del Acuerdo, cuando corresponda, tomará como base individual o conjuntamente los siguientes elementos: los materiales y otros insumos empleados en la producción, es decir, las materias primas, las partes o piezas o otros insumos. En el artículo 7, para los efectos del ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 40, inciso P del acuerdo, cualquiera de las partes signatarias deberá presentar a la comisión administradora una solicitud fundada proporcionando los antecedentes respectivos. Artículo 8, acumulación. Para el cumplimiento del origen, los materiales originarios del territorio de cualquier parte de la signataria incorporado a una determinación de mercancía en el territorio de la otra parte signataria serán considerados originarios del territorio de esta última. Cuando ambas partes contratantes hubieran individualmente celebrado el acuerdo de libre comercio con uno mismo de tercer país miembro de la LADI, no integrado el acuerdo a cual forma parte del anexo. Siguiente. Artículo 9. De la expedición, transporte y tránsito de la mercancía. Para las mercancías que sean la beneficiación de los tratamientos preferenciales, estas deberán haber sido expedidas directamente de la parte signataria exportadora a la parte signataria importadora. A tal fin que se considera expedición directa. Inciso A, las mercancías transportadas sin pasar por el territorio de algún estado no participante en el acuerdo. Inciso B, las mercancías en tránsito a través de uno o más estados no participantes del acuerdo, con o sin transbordo o almacenamiento temporal bajo la vigilancia de la autoridad aduanera. Artículo 10. Se aceptará la intervención de operadores comerciales de otra signataria de un estado
no participante del acuerdo siempre que atienda disposiciones A y B del artículo 8, se cuente con factura comercial emitida por la intervención en certificado de origen emitido por la autoridad de la parte signataria exportadora, en cuyo caso deberá dejarse en constancia el certificado de origen. Siguiente. Artículo 11. Emisión del certificado de origen. En todos los casos sujetos a la aplicación de las normas de origen establecidas en el presente anexo, el certificado de origen es el documento indispensable para la comprobación del origen de las mercancías. Tal certificado deberá iniciar inequívocamente que la mercancía se refiera es originaria de la parte signataria de que se trate en los términos y disposiciones del presente anexo. Artículo 12. Este certificado deberá contener una declaración jurada del producto final o del portador de la mercancía que se manifieste el total cumplimiento de las disposiciones sobre origen del acuerdo. Y el artículo 13 es la emisión de los certificados de origen, estará a cargo de reparticiones oficiales a ser nominados por cada parte, las cuales podrán delegar la expedición de los mismos en otro organismo público o entidades privadas, que actúen jurisdicción nacional o estadual, provincial o departamental, según corresponda. Siguiente. Artículo 14. El certificado de origen deberá cumplir al menos los siguientes requisitos: ser emitido por entidad habilitada con la firma autógrafa del o de los funcionarios autorizados, la identificación de la parte signataria del exportador-importador, la identificación del exportador-importador, identificar de las mercancías a las que se refiera, del código de la NALADISA, etc. Declaración jurada a que se refiere el artículo 12. Como el artículo 15, la solicitud de certificado de origen deberá ser acompañada de una declaración con los antecedentes necesarios que demuestren en forma documental que la mercancía cumple con los requisitos exigidos, tales como el nombre o razón social del solicitante, el domicilio legal, la denominación de la mercancía o exportador y su posición de la NALADISA, el valor FOB de la mercancía a exportador, elementos demostrativos de los componentes de la mercancía indicando la materia componente o partes y piezas nacionales, la materia componente o parte pieza originaria de otra parte signataria, como la procedencia, código de la NALADISA, valor CIF en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los porcentajes que representan el valor de la mercancía final, los materiales componentes y piezas no originarias como el código de la NALADISA, valor CIF en dólares y el porcentaje que representa el valor de la mercancía final. Ahí podemos ver el certificado de origen mencionado con todos los requisitos mencionados anteriormente. Siguiente. Buen día, Lice. Voy a seguir hablando de los artículos. En el artículo 16, el certificado de origen deberá ser emitido a lo más dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva y tendrá una validez de 180 días. Contando desde su emisión, dicho certificado carecerá de validez si no estuviera debidamente cumplimiento en todo su campo. Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, sino en la misma fecha o dentro de los 60 días siguientes. Los certificados de origen podrán ser emitidos a más tardar 10 días hábiles después de embarque definitivo de las mercancías que esto certifique. En artículo 17, las entidades certificadoras deberán numerar correlativamente los certificados emitidos y archivar un ejemplar durante un plazo mínimo de 2 años. A partir de la fecha de su emisión, tal archivo deberá incluir además todos los antecedentes que sirvieron de base para la emisión del certificado. Las entidades habilitadas mantendrán un registro permanente de todos los certificados de origen emitidos, el cual deberá contener como mínimo el número de certificado del solicitante, el mismo y la fecha de su emisión. Siguiente, por favor. En el artículo 18, proceso de verificación y control, no obstante la presentación del certificado de origen en las condiciones establecidas por este anexo y las que pueden establecer la Comisión Administradora del Acuerdo, las autoridades aduaneras podrán, en el caso de dudas fundadas en relación a la autenticidad o veracidad del certificado, requerir la repartición oficial de la parte signataria exportadora responsable de la verificación y control de los certificados de origen
informaciones adicionales con la finalidad de dilucidar la cuestión. Si en un plazo de 20 días contados a partir de la fecha del requerimiento no se ha recibido la información requerida o esta no permitiera dilucidar la cuestión, podrá iniciarse las investigaciones del caso, con conocimiento de la repartición oficial del control de la parte signataria exportadora. En el artículo 19, en el proceso de verificación, la parte signataria importadora, a través de la autoridad competente de la parte signataria exportadora, podrá dirigir cuestionarios escritos a exportadores o productores del territorio de otra parte signataria, solicitar en casos justificados que esta autoridad realice las gestiones pertinentes a efectos de poder realizar visitas de verificación en las instalaciones de un exportador, llevar a cabo todos otros procedimientos que puedan establecerse a través de la comisión administradora. Para estos fines, las partes signatarias podrán facilitar la realización de auditorías externas recíprocas de conformidad a la legislación nacional. Contenido regional, valor agregado resultante de operaciones o procesos efectuados en algún o en algunos de los países signatarios. El artículo 20 ha abierto una investigación por la autoridad aduanera. Esta podrá ordenar la suspensión del trato arancelario preferencial o adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar el interés fiscal, pero en ningún caso detendrá el trámite de importación de las mercancías. Las investigaciones destinadas a dilucidar cuestiones vinculadas a la certificación de origen no demandarán un plazo superior a los 150 días. El artículo 21, la autoridad aduanera deberá notificar la iniciación de la investigación al importador y a la autoridad encargada de la verificación y control en la parte signataria exportadora, a la cual solicitará la información necesaria para dicha investigación. El artículo 22, la repartición oficial responsable por la verificación y control de los certificados de origen en la parte signataria exportadora deberá proveer las informaciones solicitadas por aplicación de los dispuestos en el artículo 17 en un plazo no superior a 30 días hábiles, contando a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido. Las informaciones tendrán carácter confidencial y serán utilizadas exclusivamente para esclarecer tales casos. En los casos que la información solicitada no fuera prevista o fuera insatisfactoria, la autoridad aduanera de la parte signataria importadora de tales mercancías podrá disponer en forma preventiva la suspensión del tratamiento preferencial de nuevas operaciones referidas a la misma mercancía del mismo operador. El artículo 23, agotar la instancia de investigación. Si las conclusiones no son satisfactorias para los involucrados, las partes signatarias mantendrán consultas bilaterales. Si los resultados de estas consultas no son satisfactorias para las partes signatarias afectadas, podrá recurrir al sistema de solución de controversias del acuerdo. El artículo 24, las sanciones. Cuando se comprobare que el certificado de origen no se ajusta a las disposiciones contenidas en el presente anexo, o cuando tal certificado o en sus antecedentes se detectara falsificación, adulteración o cualquier otra circunstancia que dé lugar a perjuicio fiscal o económico, las partes podrán adoptar las sanciones que correspondan de conformidad a sus respectivas legislaciones. En el caso de incumplimiento de las posiciones establecidas en el presente anexo, así como tratándose de la adulteración o falsificación de los documentos relativos al origen de las mercancías, las partes signatarias adoptarán medidas de conformidad a sus respectivas legislaciones en contra de los productores, exportadores, entidades emisoras de certificado de origen y cualquier otra persona que resulte responsable de tales transgresiones, con el fin de evitar las violaciones a los principios del acuerdo. En el artículo 25, disposiciones transitorias con carácter de excepción hasta el 1 de enero del 2002, los productos originarios de la República de Bolivia podrán calificar el origen para las mercancías que se incluyen en el apéndice 2 literal A de este anexo, siempre que los materiales no originarios de las partes signatarias no exceden el 50% de valor FOB de exportación de la mercadería final. Asimismo, se establece un tratamiento especial desde el 1 de enero del 2000 para las mercancías que incluyen el apéndice 2 literal B de este anexo. En los casos expresadamente señalados en el apéndice 2 literal B, el tratamiento especial establecido regirá hasta el 1 de enero del 2002. La comisión administradora podrá considerar con carácter excepcional la prórroga de dicho régimen para algunos productos hasta el 1 de enero del 2001. En el caso de los productos incluidos en el régimen transitorio de origen en favor de Bolivia, a los cuales se exigirá un requisito específico acordado con la regla de origen definitiva,
Dicho requisito específico será exigible en forma simultánea a las importaciones preferenciales provenientes de ambas partes contratantes a partir de la fecha ya acordada por el régimen transitorio. Las mercaderías comprendidas en el partido 6.401 a 6.405, mientras tenga vigencia la transitoriedad, 50% de insumos importados no acreditarán origen cuando tengan insumos de su partida 6.406.10 no originarios las partes signatarias. Las condiciones establecidas en el listado denominado lista de productos para tratamiento especial, 60% de materiales no originarios las partes signatarias, serán asimismo aplicadas por Bolivia a las importaciones provenientes del Paraguay. Y eso sería todo, Lisa. Muchas gracias, Fernando, Pablo Andrea, Iván Antonio. Como se han podido dar cuenta, bueno, han tocado todo lo referente a normas de origen del Mercosur. Y bueno, es parte igual de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo que más van a tomar atención, por favor, porque es importante esto, la exposición de la comunidad andina, ¿ya? Porque en realidad nos regimos más fuera de los acuerdos que tenemos, nos regimos más a lo que explica la decisión 416 y 417 de la comunidad andina, ¿ya? Entonces, por favor, pueden compartir, por favor, Alcira, Jennifer y Lucila. Bueno, los que somos miembros plenos es de la comunidad andina, ¿no? Sí, así es. Bien, antes de que comiencen, por favor, suban sus trabajos, los que faltan subir a la plataforma para que podamos tener todo completo, ¿ya? Hoy suban. Dicen, una consulta, cada uno va a subir su exposición y... No, su parte de exposición. La diapositiva y el Word o en realidad les he comentado, ¿no? Word no utilicen para subir. El Word en un clic lo suben a PDF y eso lo suben. Igual de la misma forma la presentación que tienen en PowerPoint, le dan archivo, exportación y lo exportan a PDF, ¿no? Preferible que todos lo suban en PDF, pero bueno. Sí, cada uno, Alcira, tiene que subir, cada uno, porque cada uno tiene que tener el documento como respaldo de que han hecho el trabajo, ¿no? Porque los dos documentos, entonces, ¿no? Los dos, cada uno de los integrantes del grupo. Y en todos, ¿no? Porque no, bien puedo calificar porque yo estoy viendo la exposición, pero puede que algún momento entre los de la universidad y vean una nota sin trabajo, bueno, pueden pensar que les estoy poniendo nota que no corresponde porque no hay nada del trabajo, ¿verdad? Por eso prefiero que todos suban sus trabajos. Ok. Thank you. Damos inicio. Podemos dar inicio, Liz. Sí, por favor, Alcira, pero explíquenme, ya no me lean, expliquen conceptos. A ver, voy a ver cómo va eso. Ok. Y lo que no sepamos, ¿podemos preguntarle? Liz? Claro, no hay problema. Ok. Bueno, buenos días, licenciada, buenos días, compañero. Nosotros vamos a comentarle un poco sobre las normas de origen de la comunidad andina. Ok. La comunidad andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, es un organismo internacional líder en integración en el continente, que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de 111 millones de ciudadanos andinos.
La CAN cuenta con diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración SAI, cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana. Desde el 26 de mayo del 1969, cuando se suscribió en Colombia el Acuerdo de Cartagena, tratado constitutivo que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece su mecanismo y políticas. Se puso en marcha el proceso andino de integración conocido en ese entonces como Pacto Andino y hoy Comunidad Andina. La decisión 416 de la Comunidad Andina decide adoptar normas especiales para la clasificación y certificación de origen del universo de las mercancías comprendidas de la andina, aplicables al comercio en el mercado ampliado de los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Para estos efectos de esta decisión se entenderá por materiales las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas incorporadas en la elaboración de las mercancías. Se entenderá por originario u originaria todo producto, material o mercancía que cumpla con los criterios para la clasificación de origen, establecidos en el capítulo 2 de la presente decisión. Se entenderá por íntegramente producidos al reino mineral, animal y vegetal, ¿ok? En los países miembros, incluyendo los de caza y pesca extraídos, recolectados, cosechados, nacidos o capturados en los países miembros. ¿Entendible hasta ahí? Así es. También serán considerados los productos de mar extraídos fuera de sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas por barcos propios de empresas establecidas en el territorio de cualquier país miembro. También las mercancías producidas a bordo de barcos fábrica a partir de peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos del mar de barcos propios de empresas establecidas en el territorio de cualquier país miembro o fletados o arrendados siempre que tales barcos estén registrados o matriculados de acuerdo con su legislación interna. Bueno, también serán lo que capturen fuera de sus aguas territoriales, pero que estén con los barcos matriculados en algunos de los países miembros. También será considerado eso, ¿no? A ver, antes de que continúes, en esto yo les voy a ayudar y vamos a ir viendo para que se pueda entender. Bueno, en realidad ya se entiende con todo lo que hemos visto, pero como les he dicho, que es importante esto de la comunidad, la decisión 416 y obviamente lo que menciona en este momento referente a los barcos. Nosotros somos un país mediterráneo, ¿verdad? Bolivia no tiene salida al mar. Pero tenemos barcos fábricas, ¿sí? ¿No? En el lago, en algún lado. ¿Qué dice Alcira? A ver, el grupo. En el lago Titicaca. Ya tenemos, dentro. ¿Y fuera, en los mares? Alcira, Jennifer, Lucila. Sí. Si tenemos la navial, creo, si no estoy mal. La naval, pero la naval no están en ninguno Pero de no los... ocupa el comercio, pero sí tenemos, si existe eso, ¿por qué no podemos tener barco? ¿Pero por qué? ¿Por qué tuviéramos esos barcos? A ver, vuelvan a leer esta parte. Bueno, sería para, por ejemplo, si es nuestro barco matriculado acá en Bolivia y lo tenemos en cualquier parte, porque sería en cualquier territorio que no sean, en cualquier aguas internacionales que no sean de Bolivia, pero el barco matriculado sería un producto boliviano. Ya, pero ¿tenemos esos barcos? Yo pienso que sí. Piensas que sí. A ver, ¿qué piensa Jennifer? ¿Qué piensa Lucila? ¿Están ahí? Yo pienso que sí también, Lisen, ¿no? Por algo está diciendo lo de los acuerdos.
lo de que para que pueda ser un producto originario de nosotros, tendríamos que también tenerlo. Claro, Ya que pero no tenemos mucho. es que ahí no especifica Bolivia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Perú tiene aguas territoriales, tiene salida al mar, Ecuador también, Colombia también, digamos, ¿no? Ahí no dice Bolivia. Ya. Pero es que habla en general, países miembros, dice. Ya, ok. Ya, tomemos en cuenta, ¿no? Sí tenemos barcos, porque nosotros, es decir, Bolivia, bajo el Ministerio, bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores, prestamos nuestra bandera a otros países, ¿ya? Entonces, no es que tengamos barcos matriculados fuera del territorio, en aguas territoriales, pero sí tenemos barcos de otros países con bandera boliviana. ¿Sí? Nosotros fletamos o alquilamos nuestra bandera para que estos barcos, hay algunos barcos que sí son barcos fábrica, ¿sí? Que los barcos fábricas, a ver, un ejemplo, ¿no? Van, pescan atunes, ¿no? Y en el mismo barco lo enlatan los atunes, ¿sí? Directamente. Y van a los países y ya dejan los enlatados directos, ¿no? Esos son barcos fábrica. Y sí hay esos barcos fábricas con bandera boliviana, ¿no? Generalmente se ha visto que en muchos casos estos barcos con bandera boliviana a veces no aplican el trabajo que deberían hacer, es decir, lo utilizan como para otro tipo de cosas, ¿no? A veces narcotráfico y todo eso, ¿no? Pero sí tenemos barcos fábrica dentro de aguas de todo el mundo, ¿sí? Eso también van a investigar, ¿ya? Ok. Continuamos. Entonces, también serán considerados los desechos y desperdicios que resulten de la utilización o consumo o de procesos industriales realizados en el país territorio de cualquier país miembro del Acuerdo de Cartagena, que sean utilizables únicamente para la recuperación de materias primas. O sea que hasta la basura que sea reutilizable. También las mercancías elaboradas en el territorio de cualquier país miembro del Acuerdo de Cartagena, exclusivamente a partir de productos contenidos en los literales precedentes. Bueno, Lisen, en esta parte voy a empezar yo. Muy buenos días a todos. Esta es la segunda parte de la edición de 416, la clasificación del origen. Las mercancías originarias también son originarias las elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio del país miembro, y las que cumplan con los requisitos específicos del origen fijados, ¿no? De conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Acuerdo de Cartagena. Se consideran originarias también las mercancías de las que no se han fijado requisitos específicos de origen que resulten de un proceso de ensamblaje o montaje, siempre y cuando en su elaboración utilicen materiales originarios del territorio del país miembro y el valor de los materiales no originarios no exceda el 50% del valor. Siguiente, por favor. Perdón, hay requisitos específicos de origen, son los famosos reos. ¿A qué se refiere esto? Ya hemos visto en anteriores exposiciones. ¿Puede repetir su pregunta, Lisa? Los requisitos específicos de origen son conocidos como reos, ¿no? R-E-O-S. Eso hemos visto ya en anteriores acuerdos de complementación económica. ¿A qué se refieren estos reos o requisitos específicos de origen? Creo que son que no exceda, ¿no? de un monto, por ejemplo, del 60% del FOB, no exceda la exportación, no sea mayor, si no me equivoco, de exportación, y los restantes sea que venga de importación.
va parte de lo que mencionas, pero en realidad los requisitos específicos de origen son cláusulas que se utilizan en este caso, en esta decisión, que están por encima de la misma decisión. Es decir, si yo quedo dentro del acuerdo, quedamos de que para, no sé, para algún producto no va a ser el 60, va a ser el 80%. ¿Sí? Está fuera de lo que está determinando la decisión 416 y 417. Entonces, ese es un requisito específico como cláusula, ¿sí? Como una nota que está por encima de la misma decisión, ¿ya? Es decir, son acuerdos dentro de un país. Ya, muchas gracias. Siguiente, por favor. Como les estaba explicando, el 50% que no exceda por parte de exportación del producto en caso sea de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60% de valor FOB de exportación de los productos en el caso sea de Bolivia y Ecuador. Entonces, es decir, si yo exportador... Siguiente, por favor. O sea, si yo exporto, mi valor CIF es de 6.900 y traigo lo que es el valor FOB de exportación, me hace un total de 7.420, teniendo en cuenta que el valor FOB es la suma de CIF, más gastos locales, más de ensamblajes, más trámites de aduana. Se considera originario porque el valor de CIF de importación no supera el 60% de valor FOB de exportación. Siguiente, por favor. Entonces, también son originarias las que no se le han fijado requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con estas condiciones. Siguiente. Siguiente. Ya. Que un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un país miembro y que este proceso le confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificados en andina en una partida diferente a las de los materiales no originarios. Eso sería, Luis. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, yo voy a continuar con la segunda parte de la decisión. La administración de la declaración y la certificación. Artículo 12. El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las identidades habilitadas para tal efecto por el país miembro exportador. Para la certificación de origen, las autoridades gubernamentales competentes o entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el productor en el formato a que ya hace la referencia la disposición transitoria primera de la presente decisión. Certificado de origen. El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa de funcionario habilitado por el país miembro para tal efecto. De la declaración y la certificación. La fecha certificación de origen, la fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial o a los fines de la certificación de origen. En todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen. Artículo 13. Cuando las mercancías originarias del territorio de un país miembro son reexportadas del territorio de cualquier país miembro al territorio del otro país miembro. Si se trata de productos en libre disposición o en libre práctica de declaración.
de origen debe ser firmado por el exportador de los productos en el país de reexportación. De la declaración y certificación, el artículo 14, para la declaración y certificación de origen de los productos se utilizará el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta tanto se apruebe un nuevo formulario de acuerdo con lo previsto en la disposición. Validez de certificación. El certificado de origen tendrá una validez de 180 días calendario contados a partir de la fecha de una emisión. En caso que la mercancía sea internada o almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, en el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dicha operaciones o regímenes. El control de los certificados. El artículo 15, las autoridades aduaneras del país miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en caso de duda acerca de autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta decisión cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores o esté incompleto. Plazos de certificación. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del país miembro importador otorgará un plazo de 15 días calendario a partir de la fecha del despacho a consumo o levante de mercancía para la debida prestación de dicho documento vencido. El plazo se hará efectiva las garantías o se cobrarán los gravames correspondientes. Del control de los certificados. Artículo 17. Certificado falso. Cuando el certificado de origen no se presenta, las autoridades aduaneras del país miembro importador otorgará un plazo de 15 días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía para la debida presentación de dicho documento vencido. El plazo se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravames correspondientes. Artículo 19. Las autoridades competentes de los países miembros podrán revisar los certificados de origen con posterioridad al despacho a consumo o levante de la mercancía, de ser el caso aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas. Veracidad del certificado. Artículo 21. Las autoridades gubernamentales competentes en materia de origen tendrán las siguientes funciones y obligaciones. Inciso A. Comprobar la veracidad de las declaraciones que le sean prestado por el productor o exportador. Inciso B. Supervisar las entidades a las cuales hayan autorizado el otorgamiento de certificaciones. Inciso C. Seguir los procedimientos a que se refiere el artículo 16 de esta decisión. Inciso D.
proporcionar a los países miembros y la Secretaría General de Información y Cooperación relativas a las materias de esta decisión. Inciso E, verificar si el producto y los materiales objetos de la declaración se encuentran en la nómina de bienes o no producidos en la subregión. Veracidad de certificado. Artículo 22. Las autoridades gubernamentales competentes en materia de origen deberán exigir las entidades no gubernamentales habilitadas para certificar el origen de las mercancías en cumplimiento de las siguientes funciones. Inciso A, comprobar la veracidad de las declaraciones que le sean prestado por el productor o exportador. Inciso B, presentar informes anuales sobre el cumplimiento de las funciones de que trata el artículo 12. Inciso C, suministrar los medios necesarios para cumplir con lo dispuesto en el literal del artículo 21. Inciso D, verificar si el producto y los materiales objeto de las declaraciones se encuentran en la nómina de bienes no producidos en la subregión. La decisión 417 de la Comunidad Andina. Bueno, las normas de origen como instrumento de los acuerdos de integración se orientan a establecer las condiciones para que los productos tengan derecho a las preferencias comerciales pactadas, que es necesario definir criterios y procedimientos para fijar requisitos específicos de origen. Como dice en la imagen, criterios y procedimientos para la fijación de requisitos específicos de origen. Bueno, la Secretaría General de Oficio o por solicitud de un país miembro podrá fijar requisitos específicos de origen para los productos que así lo requieran, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos de la presente decisión. Estos requisitos específicos de origen se consideran un mecanismo complementario a la aplicación de las normas especiales de origen vigentes y prevalecerán sobre los criterios generales para la clasificación de origen. Los requisitos específicos de origen deberán construir un instrumento dinámico para el desarrollo de la subregión y ser adecuados para la consecución de los objetivos del acuerdo. La Secretaría General, al fijar requisitos específicos de origen, procurará que no constituyan obstáculos para el aprovechamiento de las ventajas derivadas de la aplicación del acuerdo. Con base en los criterios de los artículos 3 y 4 de la presente decisión, se fijarán requisitos específicos de origen. Al fijar los requisitos de origen específico, establecerá para Bolivia el cumplimiento diferido y progresivo de dichos requisitos, teniendo en cuenta su grado de desarrollo. Sabemos que los países más considerados de la Comunidad Andina son Bolivia y Ecuador por su grado de desarrollo, ¿no? Cuando se estime pertinente fijar requisitos específicos de origen a determinados productos, la Secretaría General comunicará su intención a los países miembros, explicando los motivos que le existen y solicitará sus observaciones. El país miembro que solicite la fijación de requisitos específicos de origen deberá remitir a la Secretaría como mínimo la siguiente información: descripción del producto objeto de la solicitud, características técnicas y clasificación arancelaria según la andina, materiales utilizados, proceso de producción y participación de dichos materiales en la elaboración del producto final, justificación de la solicitud, criterios considerados y modalidad de requisito específico de origen a establecer. Una vez recibida esta solicitud, con la información completa que trata el artículo anterior, la Secretaría General, en un plazo no superior a 5 días,
hábiles, verificará si dicha solicitud se ajusta a los criterios establecidos en la presente decisión. De ser así, procederá de inmediato a solicitar sus observaciones a los demás países miembros. De lo contrario, la Secretaría General se pronunciará mediante la resolución denegando la solicitud y comunicará lo pertinente al país solicitante. En el desarrollo de los artículos 7 y 9 de la presente decisión de los países miembros, dispondrán de 20 días hábiles para hacer las observaciones que estimen pertinentes. Para los efectos de la revisión o modificación de los requisitos específicos de origen, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 y 114 del Acuerdo de Cartagena. Los requisitos específicos de origen vigentes se mantendrán hasta su revisión o modificación si fuere el caso. Eso es todo, Lizzie. Ya, ok. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Bien. Por si acaso dentro de la plataforma tenemos la decisión 416, se las he pasado, ¿no? Para todos. Voy a poner como 10 preguntas para el examen final de esta decisión, porque es la más importante y está más especificada que todas las los otros acuerdos de complementación económica, por si acaso, ¿no? La decisión 416 está en la plataforma para que puedan estudiar para el día de pasado mañana, para el examen. Voy a sacar información de acá. ¿Sí? Esta es la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina, donde están los artículos que han mencionado, bueno, algunos de ellos que han mencionado en este trabajo, y en su exposición, que no es corto, ¿no? Es un poco largo. Y tenemos la decisión 417 sobre criterios y procedimientos para los reos, requisitos específicos de origen, es lo que les comentaba. Estos requisitos específicos de origen siempre que la comunidad andina acepte, porque lo puede presentar cualquier país cuando tenga tenga algún producto que quiera presentarlo bajo un requisito específico de origen, tiene que mandarlo a la comunidad para que ellos puedan pasarlos a los otros países si ellos están de acuerdo, todos, porque sabemos que dentro de la comunidad andina trabajamos bajo un aspecto vinculante, es decir, de uso obligatorio. Todo lo que se determina bajo normativa legal tiene que ser de uso obligatorio. La decisión 417 entonces está relacionada más a los requisitos específicos de origen. Estos requisitos específicos de origen están por encima de la misma decisión 416. ¿Por qué? Porque es una cláusula extra que hacen los países miembros para poder considerar como originario, siempre y cuando un país emita un informe y sea aceptado por la comunidad andina, entonces se va a aplicar este requisito específico de origen. ¿Ok? Entonces, este documento lo tienen. La decisión 4, está desde la decisión 415 hasta la 418, pero tenemos que ver la decisión 416 y 417. Entonces, eso repasen más lo que hemos visto dentro de las dos presentaciones que les he hecho, porque la mayor parte que hemos hablado ha sido de manera general. Ustedes han visto los acuerdos de complementación y que si se han dado cuenta, todos tocan los mismos puntos, ¿no? Los mismos puntos de acuerdo a lo que hemos presentado de la normativa legal internacional, que es de la Organización Mundial de Comercio. Pero en específico, casi todo es lo mismo, excepto lo de México, que sí es un poco más amplio relativo a la presentación de fórmulas para que se pueda determinar como originario un producto, además que es autocertificación, ¿no? Pero que quede claro, para que quedemos claros qué son normas de origen. ¿Qué son normas de origen? Son estos acuerdos donde nos dan preferencias arancelarias o damos preferencias arancelarias dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración y en estos acuerdos de complementación económica o bloques comerciales con los que trabajamos, siempre y cuando se presente el certificado de origen, firmado por un
por un funcionario competente de la entidad competente, que en nuestro caso es el CENAVEX, ¿sí? Estas firmas autorizadas las podemos ver en la página de la Asociación Latinoamericana de Integración, la podemos ver en la página de la Aduana Nacional, ¿ya? Entonces, eso es lo que concierne a normas de origen. Vamos a complementar ahorita viendo o navegando un poquito hoy en la página de la Organización Mundial del Comercio. Vamos a leer un poco a lo que refiere las normas de origen, que es lo mismo que hemos mencionado o estamos mencionando, pero cada bloque lo aplica de acuerdo al tipo de mercancías que tiene dentro del país o del acuerdo que han tenido sobre las mercancías. Importante conocer nomenclatura arancelaria por la misma situación del salto de partida arancelaria o el proceso productivo que hace que una mercancía que no es originaria pueda tener un salto de partida arancelaria. Es decir, llega con una partida, telas, hago camisas, hay un salto de partida porque hay un proceso productivo para considerarlo originario de un país, ¿verdad? Voy a compartir entonces lo que les decía para que ustedes se den cuenta que toda la información está a un clic, ¿verdad? Vamos a compartir. Esta es la página de la Organización Mundial de Comercio, ¿ya? Tenemos información para buscar en toda esta página referente al comercio internacional y obviamente, ¿no? Al comercio mundial, comercio internacional, mundial. Y si queremos ver algo respecto a normas de origen, buscamos en esta lupita, ¿sí? Todas las páginas de los organismos internacionales están referentes a esto, ¿no? Para que podamos buscar información directa. Tenemos todo lo referente a normas de origen que nos sale en esta página. La mayor parte está en inglés. La última información o las informaciones técnicas más importantes están en inglés. Pero veamos esta que está en español. Que me saca este documento. Que está en Word, igual lo podemos guardar para tener información. ¿Se ve? No, ¿no? No, Luis. Ya. Bien. Me ha abierto un documento. Y ese documento es el documento referente a el acuerdo sobre normas de origen. Sí, son 11 páginas. 11 páginas, pero este es el acuerdo madre referente a normas de origen, que lo puedo convertir en PDF, ¿no? Le doy a exportar y puedo convertirlo en PDF. Y así lo guardo. Para que vean que fácil es convertirlo en PDF. Listo, ya está convertido en PDF. Eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando tengan un Word, como decía Alcira. Mediante un clic lo convierten en PDF.
Entonces veamos qué es lo que dice el acuerdo sobre normas de origen. ¿Sí? Los miembros, observando que los ministros acordaron el 20 de septiembre de 1986 que la ronda de Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales tendrían por finalidad aportar una mayor liberalización y expansión del comercio mundial, potenciar las funciones del GATT e incrementar la capacidad de respuesta del sistema del GATT ante los cambios del entorno económico internacional, deseando promover la realización de los objetivos del GATT 1994, reconociendo que el establecimiento y la aplicación de normas de origen claras y previsibles faciliten las corrientes del comercio internacional, deseando asegurar que las normas de origen no creen por sí mismas obstáculos innecesarios al comercio, deseando asegurar que las normas de origen no anulen ni menoscaben los derechos que confieren a los miembros del GATT 1994 y reconociendo la conveniencia de dotar la transparencia a las leyes, reglamentos y prácticas relativas a normas de origen, deseando asegurar que las normas de origen se elaboren y apliquen de manera imparcial, transparente, previsible, coherente y que no tenga efectos en el comercio, reconociendo la existencia de un mecanismo consultivo y de procedimientos para la solución rápida, eficaz y equitativa de las diferencias que pueden surgir en el marco del presente acuerdo, deseando armonizar y clarificar las normas de origen, conviene en lo siguiente. Definición, ámbito de aplicación, parte 1, artículo 1, normas de origen. ¿Sí? Estamos hablando de los artículos que están dentro del GATT, ¿no? Que posteriormente a 1994 va a ser en 1995 la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué se han creado estas normas de origen? Justamente para que todos los países, no tanto en las normas de origen preferenciales, sino en las normas de origen no preferenciales, pero tomando en cuenta los conceptos y definiciones básicas de las normas de origen. A los efectos de las partes 1 a 4 del presente acuerdo, se entenderá por normas de origen las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un miembro para determinar el país de origen de los productos siempre que tales normas de origen no estén relacionadas con regímenes de comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo 1 del GATT 1994. Las normas de origen a que se refiere el párrafo 1 comprenderán todas las normas de origen utilizadas en instrumentos de política comercial no preferenciales, tales como en la aplicación del trato de la nación más favorecida en virtud de los artículos 1, 2, 3, 6, 8 del GATT 94, de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios establecidos en el amparo del artículo 6 del GATT 94, de las medidas de salvaguardia establecidas al amparo del artículo 19 del GATT del 94, de las prescripciones en materia de marcas de origen previstos en el artículo 9 del GATT 94 y de cualquiera restricción cuantitativas o contingentes arancelarios discriminatorios. Comprenderán también las normas de origen utilizadas para las compras del sector público y estadísticas comerciales. Si se acuerdan, hemos tocado todos estos puntos al comienzo cuando hemos ido analizando qué son las normas de origen, por qué se han creado las normas de origen, por qué la Organización Mundial del Comercio ha empezado a estudiar estas normas de origen, ¿verdad? Este documento, por si acaso, también lo tienen en su plataforma, si es que lo han visto. ¿Ya? Entonces, son 11 páginas. Este es el documento madre de normas de origen de la Organización Mundial del Comercio. De esta normativa legal, todos los acuerdos de complementación, todos los bloques comerciales, no solamente en el aspecto de la Asociación Latinoamericana de Integración, que lo estamos analizando nosotros, porque ahí está la Comunidad Andina, está el Mercosur, están los acuerdos que tiene Bolivia con el resto de los países de Latinoamérica.
Tomemos en cuenta que estoy hablando de Bolivia, porque si hablamos de Ecuador o Colombia, ellos también tienen otros acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Se dan cuenta? Cada uno de los países tiene diferentes acuerdos. Pero lo que nos compete a nosotros son estos acuerdos que hemos estudiado, que hemos ido analizando, que ustedes han hecho el trabajo, porque en el arancel de importaciones que les he pasado del Estado plurinacional, si es que no han llevado normas de origen, van a llevar, hay preferencias arancelarias dentro de estos acuerdos. Por eso está el arancel, ¿sí? De acuerdo a la partida arancelaria de las mercancías y de acuerdo a las exportaciones que nosotros hagamos a los diferentes países de Latinoamérica, obviamente, ¿sí? Tenemos esas preferencias con estos países. ¿Ok? La presentación del certificado de origen es obligatorio si es que queremos tener estas preferencias arancelarias. ¿Sí? En caso de que yo exporte a Brasil algún producto nacional y no presento el certificado de origen, me van a matar los brasileros porque ellos se tienen que beneficiar del acuerdo del Mercosur con Bolivia, ¿verdad? Pero si yo importo y no pido certificado de origen, ¿pago los impuestos? ¿Me conviene? No, pues no. Necesito solicitar el certificado de origen porque estoy dentro de un acuerdo preferencial. Tenemos los acuerdos no preferenciales, que son los sistemas generalizados de preferencia, y obviamente dentro de la creación de la Organización Mundial del Comercio referente a normas de origen, para que se pueda ir verificando mejor estos lineamientos a nivel internacional, lo que estudia la Organización Mundial del Comercio es más las normas de origen no preferenciales. Porque las normas de origen preferenciales ya están establecidas en cada uno de los acuerdos que hemos estudiado, hablando de Bolivia, ¿verdad? Ya están establecidas. Ante Chile, ante Chile y Cuba, ¿qué dice Chile y Cuba? ¿Para qué vamos a hacer un documento si tenemos la normativa de la Asociación Latinoamericana de Integración? ¿No? Utilizamos esa. Listo. ¿Para qué vamos a hacer otro documento? Pero en el caso de los otros países sí han hecho otra normativa, pero si se dan cuenta, igual ustedes que han visto o han estado atentos a las exposiciones, hablan de lo mismo, ¿verdad? Hablan de lo mismo. ¿Sí? Entonces, las normas de origen es, primero, entender el documento madre que hemos visto, que hemos analizado dentro de la... dentro de la Organización Mundial del Comercio, y entendiendo eso, vamos a entender todo, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo relativo a las normas de origen, porque viene de una normativa internacional que está adaptada o que la vamos a adaptar a cada uno de los países, en este caso de la Asociación Latinoamericana de Integración, pero con documentación ya de espalda todo, ¿verdad? Bien. Entonces, el día de mañana vamos a ver lo que se refiere a normas de origen dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración y vamos a ver un poco más del CENAVEX para que ustedes puedan aprender a navegar o navegar para ver las firmas autorizadas, que ya la hemos visto creo en un comienzo, pero igual la vamos a volver a ver, para que si algún momento tienen ustedes alguna importación a consumo, puedan ingresar a la página y revisar si esa firma aún es vigente o no, de acuerdo al funcionario que está firmando ese documento, el certificado de origen. Y tomemos en cuenta que en Bolivia también tenemos que conocer esta normativa más que todo de la ley y el reglamento que hemos analizado igual a un comienzo, donde toma todo lo que han mencionado en las normas de origen de la comunidad andina, ¿no? Decisión 416. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta, ley general, reglamento, la comunidad andina, y
Y al respecto, cada importación, o si queremos complementar algo más de algún país dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, bajo una importación, tenemos que ver la normativa del acuerdo. Si importo de Argentina algún producto con origen, no sé, argentino o brasilero, tenemos que ver las normas de origen del Mercosur, del AC36, ¿no? Entonces, para que conozcamos un poco mejor. Pero ya al emitir el certificado de origen, ya tenemos por hecho que ha sido revisado por la entidad competente, en este caso nosotros tenemos el Cenavex, o el organismo competente en el Brasil para la emisión del certificado de origen. ¿Ok? Entonces, mañana continuamos. Hoy día tienen la presentación de la unidad 4. Por favor, presenten. Y los que no han presentado los otros trabajos hasta ahora tienen, porque no me va a dar tiempo para revisar y no les voy a dar más plazo, porque ya se les ha dado demasiado plazo a los que no han presentado sus trabajos, ¿ya? Por la mitad de puntaje, pero hoy voy a revisar todo, porque hoy es la presentación de la última unidad, unidad 4, y mañana la presentación de los proyectos finales. Vuelvo a recalcar, ya tienen qué tipo de producto tienen que, del que tienen que hacer su trabajo. Han visto que es fácil, hacen su presentación, hacen su documento en PDF, pueden llamarle Word, pero lo suben en PDF, el documento de exposición, y si pueden, hacen la exposición, se graban ustedes, así como se unen el grupo, y hacen la exposición de aquí en, no sé, si quieren por Zoom, o hay otro tipo de presentaciones, hasta en TikTok pueden hacerlo, para que tengan o ganen un poco más de puntaje, ¿ya? Para que hagan su presentación. Entonces, mañana... Listen. Sí, Alcira. De eso tengo una duda. Del proyecto, o sea, ya no hacemos un video, podemos hacer un TikTok, ¿así? Pues, es un video, pero pueden utilizar cualquier red social, ¿no? Pueden firmarse en live, no sé, de Facebook, pueden hacer el TikTok, no sé cuánto tiempo creo que tienen en TikTok, 10 minutos, ¿no? Hacer un video. Sí. Pero O sea, no creo que les alcance. 3 minutos creo, no 10. ¿10 minutos? La pregunta es que si tenemos que hacer video y aparte, por ejemplo, ese otro video o solo uno. Solo un video de presentación. Es como ahora han hecho su presentación, ¿verdad? Las tres. Eso lo graban y lo suben, más o menos como si estuvieran presentando este trabajo, pero de su trabajo, de su proyecto final, su exposición. Ok. ¿Se entendió o no? Bueno, le voy a dar la pregunta. Por ejemplo, si cada una queremos hacer un video en TikTok, sería un video cada más o menos una parte, ¿no? Entonces serían 3 videos, ¿no? No uno donde estemos las 3, así más o menos. Pero preferible que estén las 3 porque es trabajo en grupo, ¿no? Necesito el trabajo en grupo. Voy a tomar en cuenta que cada uno al comienzo les he dicho, listo, no hagan, ¿no? Su partecita de ella es, no, todos tienen que conocer el trabajo. ¿Sí? Está bien para exponer, sí. se divide, pero todos tienen que conocer el trabajo. Ahora, si hicieras y eso un video, lo subimos. Lo suben donde está el proyecto, porque he dejado abierto para que suban cualquier tipo de documento. ¿Sí? Pueden subir videos, pueden subir PDF, pueden subir PowerPoint, pueden subir, no sé, Word, pero les estoy recomendando, y también dicen el trabajo, ¿no? En PDF. Pero cada uno de ustedes tiene que subir su trabajo para que tengan su calificación. Yo estoy anotando, aquí aparte estoy anotando sus presentaciones. Sé que han presentado, bueno, en realidad todos han participado, pero la prueba tiene que estar en la plataforma de cada uno. ¿Sí? No importa si es lo mismo, pero de cada uno, por si revisan la plataforma. Listen, y ahora del proyecto final hay que subir, supongamos que hacemos un video de Zoom y lo grabamos, subimos el video y el PowerPoint, ¿no? Sí, el ¿O PowerPoint, solamente el video? No, el documento que es importante, porque obviamente el PowerPoint es un resumen del documento, ¿verdad?
primero el documento con todos los puntos que pide la guía MAP respecto a la presentación del proyecto, ¿no? Pueden subir la Ok. presentación y su video. Ok, Licen, gracias. Dicen, una consulta, ¿el video se lo subimos o si es que hacemos en Drive, no? Porque hay cierto límite que te deja la plataforma para subir de Mega. De Mega, sí. Si es que lo pueden. Si es que no pueden subirlo, lo pueden, ¿cómo se llama esto? Lo pueden... ¿Enlace? Tiene el link. Sí, el link también, enlace. El enlace lo pueden mandar. Sí, como yo les paso las grabaciones de YouTube, es el enlace directo, no les paso el video, ¿no? Les paso el enlace. O lo pueden comprimir, ¿no? Hay varias formas de subir. Ustedes que son jóvenes y manejan la tecnología mejor que yo saben. Pero creo que hay que un poquito, ¿no? Repasar, subir de Word a PDF, a ver cómo se exporta. ¿No, Alcira? Licen, Sí, Licen. Sí, Dana. tenía una duda. El examen final que es jueves, ¿de qué hora a qué hora va a ser? Hora de clases, de 8:30 a 9. ¿Y no podría ser de 8 a 8:30? No, porque igual, haz de cuenta que estás en clases de 7:30 a 10, ¿no? Seguimos en... Sí, lo sé, pero pasa que igual tengo que ir a dar el examen presencial a la UI, pero ya, bueno. ¿Y cómo les dan examen presencial y virtual? Ah, claro. No, pues a los otros docentes no les importa si tienen o no clases antes o después, ¿no? Es decir, No, no es eso, pasa que yo soy de Montero y por eso tenía que ir una hora o hora y media antes. ya, Por vamos eso, a ver. pero ya no pasa nada. Das de venida. Ya, voy a tomar en cuenta eso también. Bueno, a las 8 entonces, para todos, ¿ya? De 8 a 8:30. Tomen en cuenta que, vuelvo a recalcar, si han presentado todos sus trabajos, veo que por lo menos han tomado un poco de interés en el proyecto final, pueden, den el examen, así estén eximida, igual van a tener 100, ¿no? Es decir, porque es parte también del trabajo que están haciendo. Yo ya voy a ver su nota final, ¿sí? Les falta solo presentar la unidad 4 hoy, mañana su proyecto final y el examen. Mañana vamos a ver un poco más de las páginas referente a normas de origen para que puedan navegar de la aduana no se ve mucho porque en la aduana entras a normas de origen y te pasan el documento de normas de origen que utiliza la aduana nacional y los acuerdos que tiene Bolivia, ¿no? Así en resumen, porque eso ya han entrado ustedes también a analizar. ¿Listo? Bien, los dejo para que concluyan entonces sus unidades, para que se pongan a estudiar, repasen la decisión 416, 417, de ahí va a entrar la mitad de las preguntas y lo demás de todo lo que hemos ido avanzando, tienen sus documentos también. Y nos vemos mañana temprano. Dicen, ¿el examen final vale 30 puntos? No, 50? no, Juan Manuel. Vuelvo a recalcar, los que, bueno, están como Juan Manuel, ¿no? Desde un comienzo siempre les he dicho, no hay que vale 40, que me he sacado 40, no. Yo califico sobre 100 todo. Ahora, tomen en cuenta que yo califico, ahí la, ¿cómo se llama? Esta página web de la universidad. La primera evaluación en esa página está sobre 10 puntos. La segunda evaluación está sobre 10 puntos. ¿Sí? Han dado su primera y segunda evaluación. Si se han sacado 100, tienen 10 puntos. Si se han sacado 95, tienen también 10 puntos, porque yo considero eso, ¿no? Si se han sacado 80, tienen 8 puntos. Ahora, lo que queda, que son 80 puntos, eso lo sumo con todos los trabajos, asistencia, participación, que obviamente es también sus exposiciones, y sobre todo, si son 7 o 8 trabajos, en este caso son más o menos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 trabajos, son 1.200 puntos, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes han
ido presentando y ha ido calificando, se saca un promedio, una regla de 3 simple y esa es su nota final que va a ser dividida en esos 80 puntos. ¿Sí? Ya ha tenido Juan Manuel, por si acaso, problemas con algunos alumnos igual de ustedes, compañeros de la UTEPSA, que al final han venido a decirme eso, ¿no? Pero si en mi examen final me he sacado 80, ¿cómo puedo tener mi nota tan baja? Porque no, porque yo califico sobre 100 puntos. Una cosa que te hayas sacado 80 en tu nota final y no hayas presentado ningún trabajo. ¿Cuál va a ser tu nota? ¿Sí? No van a reclamar, pero si me saqué 80 en mi examen final, esa no es la nota. Eso es tu examen final que está calificado sobre 100, pero los demás trabajos, los 12 trabajos, 8 trabajos o 7 trabajos, si no has presentado 4, vas a tener una nota baja. ¿Verdad? Y eso está en la plataforma, Juan Manuel, ¿no? Ustedes mismos ya están revisando, ya saben sobre cuánto más o menos van a entrar a su examen final, ¿verdad? Porque en cada uno de los trabajos de las evaluaciones están ahí en la plataforma. La misma jefa de carrera sabe cómo yo califico, porque al documento que a ustedes les dan está 10 puntos, 40, 40, ¿verdad? Que eso es el resumen que yo saco ¿cómo se llama? En todo lo que ustedes han presentado y hago una regla de 3 simple y está su nota, ¿no? Subdividida, obviamente. Ahorita ya tienen calificación sobre 20 puntos, que eso lo pueden ver igual ya en el sistema, ¿no? Ya les he dicho, si se han sacado 100, tienen 10. Si se han sacado 70, tienen 7. 75 ya tienen 8. Hasta en eso les ayudo. ¿Se dan cuenta? Hasta en eso yo les ayudo. Pero ya sobre 80 puntos es sobre todos los trabajos. Es por eso que ya saben, algunos que han sido ya, no eximidos, sino tienen 100 puntos, yo generalmente no califico sobre 100, porque me considero que nadie es perfecto, digamos, ¿no? Pero yo les pongo 100 cuando cumplen con todo, porque sé que han tomado por lo menos las previsiones o por lo menos han tenido el interés de trabajar y hay muchas personas aquí que han trabajado ya conmigo y saben, ¿no? Entonces tomen en cuenta. Y ahora, los que no han presentado tienen hasta hoy, porque yo voy a volver a revisar los trabajos, pero obviamente no van a tener la nota y tampoco van a estar eximidos, ¿no? Es decir, voy a calificar sobre 50. ¿Sí? Para que quedemos claros. Lo decía, ¿no? Porque me olvidé subir un trabajo, ¿no? El último de la clase ansincrónica y me preocupó, ¿no? Porque lo vi todos mis trabajos y ese cero que tuve. Ya, y justamente por eso también está en la plataforma. Si tienen ceros, que no han presentado, ¿no? Ahora, que pueden subir el trabajo, voy a revisar hasta el último, pero no van a tener el puntaje que corresponde, ¿no? Es decir, por lo menos 30 puntos les ayuda para que suban un poco más al promedio de la nota final, ¿ya? Nivelarlo, ¿no? Listo, gracias. Claro que sí. Muy bien, chicos, que estén bien, vayan terminando ya lo que les queda en sus otras materias también. Ya creo que la siguiente va a ser presencial, el siguiente módulo, así que madrugar, pasar clases en el curso, no en la camita, ¿no? Porque ahorita estoy con 3, los demás deben estar temblando en sus camas. Ahí van. Ya, ok. Más vale tarde que nunca, ¿no? Fernanda, Paul. Bien, señores. Nos vemos entonces mañana. ¿Alguna otra pregunta, Fernanda? ¿Me puedo quedar con usted al final de la clase, por favor? Y mejor si me escribes al privado. ¿Ya? Para cualquier consulta, por favor. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere quedar al final? No, que me escriba. Para ver qué problema tiene. No se preocupe. Vamos a intentar ayudarles en todo lo que se pueda, pero voy a ver también su rendimiento y, como les digo, los trabajos. Hemos tenido muchos feriados, pero hemos completado la clase, ¿no? Ok. Mañana entonces nos vemos, señores. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Y analicen.
Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana. Mañana, Lisa. Hasta mañana. Gracias. Chao, chao.